La captura del presidente venezolano Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos marcó un punto de quiebre para Cuba. La isla perdió de forma inmediata un suministro energético clave, el petróleo venezolano y el flujo de dinero desde Caracas. A este escenario se sumó una nueva medida de la Casa Blanca. El presidente estadounidense Donald Trump firmó un decreto que impone aranceles a los países que comercialicen crudo con La Habana, endureciendo aún más el embargo económico sobre el régimen cubano. Creo que vamos a lograr un acuerdo con Cuba. Ya saben, creo que vamos a ser razonables. Cuba está en una situación muy difícil. No tienen dinero, no tienen petróleo. Ellos vivían del dinero y del petróleo venezolano y nada de eso está llegando ahora. Y luego la presidenta de México, la presidenta Sheinbaum, fue muy correcta. Le dije, mire, no queremos que ustedes envíen petróleo allá, y ella no está enviando petróleo. Cuba no recibe petróleo desde diciembre del año pasado. La situación se agrava en la isla. La ONU advierte que Cuba puede colapsar si sigue el embargo petrolero impuesto por Estados Unidos. Mientras tanto, los apagones masivos se han vuelto parte del día a día, profundizando el desgaste de una población ya exhausta por la crisis económica y social. Llegará el momento en que no tengamos ni más electricidad, ni gasolina, ni siquiera ni para el gas para cocinar. Ya Venezuela nos está mandando. Si no manda a México, que nos va a mandar. De China y de Rusia está lejos y siempre ha traído muy poquita, ¿no? Por supuesto que es preocupante. No hay un salario que te respalde el mes. Todo está crítico. Cuba es amenaza para los cubanos, no para Estados Unidos. La medida que va a tomar Trump es un poco, creo que dura, porque al final el que va a afectar va a ser al pueblo, no al gobierno. Por su parte, el régimen cubano anuncia planes de emergencia y de defensa. Según el presidente Miguel Díaz-Canel, desde el derrocamiento de Nicolás Maduro, la isla realiza ejercicios militares todos los sábados. A su vez, Díaz-Canel se muestra dispuesto a negociar. Cuba está dispuesta a un diálogo con los Estados Unidos, a un diálogo sobre cualquiera de los temas. ¿Con qué condiciones? Sin presiones, bajo presiones no se puede dialogar, sin precondicionamiento, en una posición de iguales, en una posición de respeto. ¿Qué tan grave es la situación en la isla? ¿Qué quiere conseguir Donald Trump? ¿Y está Rusia y China dejando caer a su histórico aliado? Lo queremos analizar aquí en DW Actualidad en Análisis. Mi nombre es Nicole Geisel-Dersch y tengo el gusto de saludar a mi colega cubano, periodista y escritor Amir Valle, y desde Washington a Ricardo Torres Pérez, economista, investigador invitado de American University. A los dos, muchas gracias por acompañarnos en Deutsche Welle. Amir, me gustaría comenzar contigo. Antes de pasar al análisis económico y geopolítico, acércanos por favor a la situación actual en Cuba y en qué consiste el plan cero combustible implementado por el régimen cubano debido a la presión estadounidense. Mira, Nicole, lo primero que hay que decir es que estamos en presencia de una crisis que no tiene precedentes en toda la historia de la Revolución cubana. Es un momento totalmente de crisis en el que el pueblo es el que más está sufriendo. Uno de los entrevistados habla justamente de eso y me parece que es una verdad totalmente franca. Esta crisis no afecta a ninguno de los estamentos de la política cubana y sí afecta mucho al pueblo cubano. Una inflación muy grande, un caos absoluto en todos los niveles de la salubridad y la salud y el sistema hospitalario en el país, con una epidemia combinada de varias pandemias dentro del propio país. Además de esto, un desabastecimiento completo en el cual se habla justamente de apagones, pero yo diría más bien que nosotros los cubanos lo llamamos alumbrones. Estamos hablando de cortes de hasta 20 horas de desabastecimiento de electricidad, una escasez absoluta de todo tipo de alimentos y, por supuesto,
un país atrincherado en lo ideológico que no entiende que debe abandonar esa perspectiva para dar solución al país. La opción cero, que es una opción que viene desde Fidel Castro, hay que recordar que vivimos los cubanos una crisis parecida en la década del 90, tras la caída de la Unión Soviética y el campo socialista, y entonces a Fidel Castro se le ocurrió la opción cero para el caso de un colapso energético nacional. ¿Qué significa la opción cero? La opción cero significa un regreso a las cavernas. No se puede decir de otro modo, porque significa que la persona tiene que producir sus propios alimentos, el paso a el transporte no motorizado completamente, básicamente la bicicleta, que es el único transporte no motorizado que existe realmente en Cuba, el uso de la tracción animal para las labores agrícolas y las labores de transporte en algunas zonas del país, el uso del carbón vegetal como el combustible básico y, por supuesto, sobre todas las cosas, un espíritu de, como dicen ellos, resistencia creativa, que en todas las circunstancias, tanto en aquella época como en la actual, se nota como un reto que muchos cubanos dicen que no podrían asumir, ¿no? Estamos lamentablemente en una peor situación, repito, en la opinión de la mayoría es la peor crisis en la que ha vivido la Revolución Cubana en toda su historia. Desolador el escenario que nos comenta Samir. Ricardo, me gustaría que pasemos a los aspectos económicos, porque expertos estiman que Cuba necesita unos 110.000 barriles diarios de petróleo y que el año pasado, en 2025, Venezuela aportaba cerca de 30.000, un suministro que, lo veíamos, hoy ya no recibe la isla. A eso se suma la orden firmada por Donald Trump el pasado 29 de enero que acabamos de comentar, que amenaza con aranceles a otros países proveedores, es decir, actualmente no entra petróleo a la isla. La ONU advierte que Cuba puede colapsar si sigue este embargo petrolero de Estados Unidos. ¿Tú compartes esa hipótesis? Y si es así, ¿cuánto tiempo crees que le queda a la isla para llegar a ese colapso económico? Sí, bueno, gracias por la invitación. Los números sobre el consumo diario de petróleo en Cuba, siempre hay que tomarlos con reserva porque estamos hablando de cálculos estimados. Una cosa importante es que ese consumo se ha venido descendiendo de manera importante por lo menos desde hace 8 años. Desde que Venezuela empezó a tener problemas económicos significativos, los envíos de petróleo a Cuba han empezado a disminuir. Venezuela llegó a enviar en un momento determinado 100.000 barriles diarios de petróleo aproximadamente a Cuba, que junto a la producción nacional cubrían prácticamente todas las necesidades del país, no era necesario importar desde ningún otro proveedor. Eso ha ido variando en los últimos años, o sea, nosotros no llegamos a esta situación de un año para otro tan siquiera, ¿no? Hay una situación que se ha ido agravando y Venezuela el año pasado exactamente, tú mencionabas la cifra de 30.000 barriles diarios aproximadamente, hay unos cálculos que lo sitúan un poco por debajo. La realidad es que Venezuela era un suministrador importante y lo que sabemos es que ya ese petróleo no va a llegar a Cuba. Cuba produce petróleo, hay que decirlo, digamos que la producción actual combinada entre el petróleo crudo y el gas natural asociado que también extrae Cuba y que utiliza también para producir electricidad, estaría en el orden de los 40.000 barriles diarios, pero obviamente esto no es suficiente para cubrir las necesidades. Y estamos hablando que incluso antes de que empezara estas circunstancias actuales, ya los apagones eran larguísimos en Cuba. O sea, ya la escasez de combustible era muy visible en todas las facetas de la vida diaria de la población, desde la actividad económica también. Había un racionamiento muy fuerte también en la actividad productiva para tratar de ahorrar un poco de energía. Entonces, esta orden ejecutiva desde Estados Unidos ahora y digamos, la interrupción total ya del suministro de petróleo de Venezuela, por supuesto que coloca a la isla en una situación, digamos, yo diría límite, ¿no? Casi existencial. Aquí hay algunas interrogantes. Yo voy a hablar de dos aspectos, ¿no? que pueden inclinar la balanza en un sentido o en el otro, ¿no? Cuando se habla o cuando se piensa en colapso. En primer lugar, no sabemos exactamente, se pueden hacer cálculos, hay cálculos que van desde 4 hasta 8 semanas, cuál es la capacidad real de almacenamiento de combustible que Cuba tiene en la actualidad y cuánta de esa efectivamente estaba usando.
porque recordemos que en el 2022 hubo un incendio importantísimo en la base de supertanqueros de Matanzas, en el cual Cuba perdió casi 1 millón de barriles de almacenamiento, de petróleo de almacenamiento. Esos tanques se han reconstruido, pero no están operativos todavía. Entonces hay un interrogante en relación a eso. ¿Cuánto efectivamente Cuba tiene, digamos, de reservas para soportar una situación en la cual no llegue combustible, digamos, ningún arribo, ¿no? Nuevo? Y lo otro es, hay siempre un interrogante en relación a qué van a hacer países como Rusia. Menciono Rusia específicamente porque Rusia es un país que tiene capacidad para enviar petróleo. No depende de más nada que solamente, o sea, Rusia es uno de los principales productores de petróleo del mundo. Ha enviado petróleo anteriormente a Cuba, mucho menos que Venezuela, pero lo ha hecho. Entonces esa es otra interrogante, ¿no? Eso es algo que está todavía sobre la mesa. Sí, perdón que te interrumpa. Me gustaría que profundicemos precisamente en ese tema. ¿Cuál es el rol que está jugando Rusia y China en todo esto? Amir, ¿tú cómo evalúas la situación? ¿Crees que estos dos países están dando un paso al costado? Mira, es algo que siempre hay que esperar de Rusia. Yo recuerdo muchas veces que los que rodeaban a Fidel Castro hablaban de que él tenía muy claro a Rusia y a China como colegas o compañeros de trinchera, pero no amigos absolutamente. Aunque en el discurso, por supuesto, hablara de otra perspectiva, ¿no? La perspectiva del amigo indiscutible que estaba al lado. China siempre ha sido una pieza que Cuba no ha podido tragar desde muchos modos, porque China tiene muy claras sus prioridades, tiene muy claras sus intereses, y Cuba no ha sido realmente para China una pieza importante. Yo ahora mismo, en este momento, diría que China no cumple ningún rol y habría que ver si los intereses chinos le impulsan a hacer algo contra esta estrategia de Donald Trump. En el caso de Rusia es distinto, porque Rusia siempre ha discutido la posición geoestratégica de Cuba, sobre todo en la región, para sus planes políticos y económicos en muchos casos también, pero básicamente en su confrontación con Estados Unidos. Entonces, Rusia ha seguido mandando petróleo. De hecho, ha dicho Putin que va a seguir mandando petróleo a Cuba. La pregunta es si lo seguirá haciendo una vez que Trump cumpla su promesa, si finalmente la cumple, de detener y mantener ese bloqueo completo y detener otra vez barcos que llegan desde Rusia a La Habana, ¿no? A Cuba en este caso. Pero sí hay que decir algo y repito, esta pieza hay que tenerla muy clara. Tanto Rusia como China siempre han priorizado sus intereses por encima de lo que suceda o piensan los dirigentes de La Habana, llámense Fidel Castro o llámense, en este caso, Raúl Castro Díaz-Canel. Da igual, ellos tienen sus propios intereses y van a tener, primero que nada, la mira puesta en sus propios intereses y en que esos movimientos que ellos puedan hacer a favor de la dictadura no les afecte en las estrategias que tienen para la región, en su lucha contra Estados Unidos y en su posicionamiento como un nuevo eje político dentro del discurso internacional. Esas son piezas que yo creo que no podemos perder de vista. Ricardo, vuelvo contigo porque no es algo nuevo. Estados Unidos ha intentado en distintas ocasiones derrocar al régimen cubano, incluso con antecedentes que incluyen operaciones encubiertas de la CIA y más de 60 años de embargo. Amir comentaba al principio de que nos encontramos ante una situación sin precedentes. ¿Tú compartes esa opinión? ¿Qué dirías tú? ¿En qué se diferencia la situación actual marcada por este embargo petrolero que estamos viendo? Sí, cuando uno mira determinados indicadores económicos, a veces puede dar la impresión de que, digamos, en términos cuantitativos puramente, la crisis actual, si uno lo analiza, por ejemplo, a partir de la dinámica del Producto Interno Bruto, es menos severa que la de principios de los 90. Pero yo creo que aquí hay varias cuestiones que sí marcan a este momento como el más grave que ha atravesado, el pueblo cubano por un lado, pero también el gobierno desde el punto de vista de la administración del país. Por un lado, yo creo que es importante señalar cómo llega Cuba a esta crisis.
A los 90 Cuba llegó desde una posición muy reforzada. Era un país que tenía una economía en aquel momento todavía en crecimiento, niveles de bienestar y de igualdad bastante reconocidos, estándares realmente impresionantes para un país en desarrollo, en salud, educación, otros y demás. Entonces, digamos, es un shock externo que afectó muchísimo, gravísimo, pero llegaba a un país que vivía una bonanza, se puede decir, ¿no? Desde el punto de vista de bienestar. No es la situación con la que llega Cuba a esta crisis, ¿verdad? Cuba llega a este momento definitorio en una economía, en una población que ya está desgastada. Se puede decir que Cuba ha vivido en crisis por 35 años. Analizando una serie de indicadores se podría argumentar perfectamente, y particularmente los últimos 5 o 6 años han sido durísimos para el pueblo cubano. Entonces, lo otro significativo acá es la desigualdad. Los niveles de desigualdad son escalofriantes en la Cuba de hoy. En la misma ciudad, en La Habana, hay personas que importan Teslas y hay personas que no pueden llevar suficientes alimentos a la mesa. Esa es la realidad de Cuba hoy. Quiere decir que una parte de la población, que algunos expertos ubican en el 45-50%, está sufriendo desproporcionadamente esta crisis. Yo creo que hay otro elemento que marca la gravedad de este momento yo creo en general, otra vez, para la población y para el gobierno también, en el manejo de la situación. Y es el hecho que aquí hay una combinación que puede ser fatal, a mi juicio. Cuba llega acá con una economía en caída libre prácticamente, con un deterioro de todos los indicadores económicos y sociales. La tasa de mortalidad infantil, de la cual Cuba se enorgullecía, yo creo que de manera genuina, se ha duplicado en 5 años, solamente para dar un dato. Sigue siendo baja, pero se ha duplicado en 5 años. Y aquí lo que tenemos es una combinación de esa situación interna tan explosiva y el hecho de que Cuba ha perdido apoyos significativos a nivel internacional. Y el último evento es Venezuela, por supuesto, ¿no? Entonces, antes, las autoridades cubanas navegaron con cierto éxito crisis anteriores buscando amortiguamientos fuera del país. Inversión extranjera, la llegada de las remesas, el turismo internacional, apoyos puntuales a determinados aliados. Bueno, después ya sabemos que llegó Hugo Chávez a Venezuela y se establecieron los acuerdos aquellos que eran bastante favorables para Cuba también. El panorama que tenemos hoy es bastante más incierto en ese sentido. Yo no veo esos amortiguadores hoy disponibles en la escena internacional. Por el contrario, lo que veo es que pierde apoyo. Entonces puede ser definitivamente un momento, digamos, decisivo el que está atravesando Cuba en este momento. A mí me gustaría que profundicemos un poco en la política estadounidense, porque el secretario de Estado, Marco Rubio, hay que mencionar, hijo de exiliados cubanos, nacido en Miami, ¿de qué manera está influyendo él en la política estadounidense hacia la isla y en las recientes decisiones que afectan a Cuba? Mira, yo creo que lo primero que hay que decir es eso que tú mencionabas, ¿no? Se trata de alguien para el que el caso cubano no es una cosa rara, no es un exotismo, es parte de su esencia como ser humano por ser hijos de inmigrantes cubanos. Eso es importante, quiéralo o no, alguien que venga con esa base va a tratar de operar a favor de Cuba, sobre todo si es una persona que además, como Marco Rubio, conoce muy bien el caso cubano y está muy empapado de todo lo que vive el pueblo cubano. Eso me consta, incluso en el aspecto personal, ¿no? Y lo importante ahí, más allá de eso, es, y creo que ha sido el gran reto, es establecer una estrategia, y creo que ha sido lo más difícil tanto para Marco Rubio como para quizás los intereses que pueda tener Donald Trump con la isla, es buscar un interlocutor que pueda canalizar el paso a una Cuba democrática, a una Cuba abierta, a una Cuba económicamente más exitosa, o que al menos durante un tiempo recupere los niveles de éxito que tuvo antes de 1959, ¿no? Y creo que Marco Rubio tiene la mira puesta justamente en esa Cuba, ¿no? En garantizar, y recuerdo toda la explicación que él dio sobre la falacia del embargo, es decir, de hasta dónde el embargo era real y hasta dónde era sencillamente parte
de la propaganda. Recuerdo bien ese discurso en el cual él hablaba justamente de la perspectiva que muy pocos políticos hablan, y es cómo afecta al país y cómo afecta al pueblo. Creo que en ese plano hay muchas cosas que hacer. Lamentablemente los cubanos tenemos que reconocer que desde el punto de vista de nuestra oposición política no hemos sabido colocar determinadas figuras que puedan convertirse en interlocutores, como ha pasado, por ejemplo, con el caso de Venezuela, ¿no? Donde Estados Unidos tiene algunas figuras muy importantes, muy bien enraizadas dentro de la isla, es decir, dentro de Venezuela como tal. En el caso de Cuba tenemos esos líderes, tenemos esa oposición, pero lamentablemente hay que decir que uno de los lados débiles de la oposición en Cuba ha sido ese trabajo de movilizar a las masas en una colaboración de oposición. En Cuba, todo el mundo sabe, hay una gran parte de la población que está directamente contra el gobierno, hay una parte, hay cada vez un espíritu más crítico a nivel social hacia la llamada revolución, pero no existe, digamos, una oposición totalmente con la que se pudieran canalizar como interlocutores, repito, estos planes desde dentro del país, con lo cual mucha gente se pregunta, bueno, ¿con quién habrá que hablar para establecer eso? Y lamentablemente la respuesta es: hay que hablar con los mismos que han durante prácticamente 67 años, ya casi 70 años, han oprimido, explotado, engañado, manipulado al pueblo cubano. Es una de las tristes consecuencias de la fuerte opresión que ha habido durante también 70 años contra la oposición, el descabezamiento de la oposición mediante la represión. Es algo muy complejo de hablar, pero esos son los retos que yo creo que la administración de Donald Trump con Marco Rubio ha tenido que mirar, ¿no? Cómo buscar una vía para romper eso y que no suceda lo que sucedió con Obama en el 2015, y que no se muriera toda esa posibilidad y esa esperanza sencillamente por no hacer las cosas con llevar a término. Esa es, digamos, rápidamente, yo creo que el reto que ellos han tenido, y por eso la figura de Marco Rubio es importante, y es importante que él tenga ese background de la herencia cubana, porque eso lo va a ayudar también a políticamente vencer algunos retos que desde el lenguaje político, desde el lenguaje de la diplomacia, a veces se imponen a cualquier buena voluntad que exista en ese terreno, ¿no? Claro. Ricardo, brevemente para ir terminando este reto del que nos habla Amir, ¿tú cómo lo evalúas? Estados Unidos y Cuba se mostraron esta semana abiertos al diálogo, pero ¿qué se puede esperar concretamente de estas negociaciones y sobre todo qué margen de acción tiene Cuba en este contexto? Brevemente, por favor. Sí, yo creo que, como ya decíamos, Cuba llega muy debilitada, el gobierno cubano llega a una posición muy debilitada a una negociación con Estados Unidos. La situación interna, como ya describimos, es gravísima, y eso mismo ha erosionado la legitimidad del gobierno frente a los ojos de la inmensa mayoría de la población cubana, que lo que pide a gritos es solución para sus problemas diarios, ¿no? De una manera u otra, pero solución para esos problemas diarios. Yo creo que estamos en un terreno nuevo para todos los actores de este conflicto, porque yo creo que gran parte de la presión que se está ejerciendo de Estados Unidos es precisamente para forzar una negociación. Otra vez, una negociación a la cual el gobierno cubano va a llegar muy debilitado, pero además en una posición prácticamente imposible, porque las demandas más importantes que llegan desde el lado de Estados Unidos son demandas que ya el gobierno cubano se ha apresurado a decir que no comparten y que no están dispuestos a negociar sobre ello. Yo creo que las próximas semanas van a decir en qué sentido, en qué rumbo toman esas negociaciones. Por el momento es un poco tranquilizador que ya están hablando. Hay vías de comunicación. El gobierno cubano ha dicho que no hay negociaciones todavía, pero obviamente hay un intercambio importante de mensajes, ¿no? Sí, yo creo que se impone esa vía si queremos evitar una catástrofe mayor para el pueblo cubano. Estoy pensando en ambas partes. ¿Crees que Cuba podría correr el mismo destino que Venezuela, Amir? Y con esto ya termino brevemente, por favor.
Yo no me manifiesto tan favorable. Lamentablemente, eso que decía Ricardo tiene una razón completa. A pesar de que se trata de un gobierno ilegítimo completamente, que no tiene ninguna legitimidad ni ninguna credibilidad, salvo en alguna parte de la población que sigue apoyando a la revolución, ese gobierno insiste en ese discurso, como lo acaba de hacer Díaz-Canel, pidiéndole más resistencia a las personas en un momento en el que están diciéndole prácticamente vamos a regresar al tiempo de las cavernas, ustedes tienen que sobrevivir como puedan y nosotros vamos a resistir, priorizando, como siempre ha hecho la revolución. Creo que eso es importante, priorizando todo el aspecto ideológico y de lo que pudo lograrse con el proyecto original de la revolución, priorizando todo eso a el sufrimiento del pueblo cubano. El pueblo cubano, que es el que ha sufrido, como bien hemos dicho Ricardo y yo aquí, ha sufrido durante ya casi 70 años todas estas consecuencias de la mala gestión, de la ideologización de una sociedad, de la priorización de un modelo supuestamente superior a el bienestar social de un país. Creo que eso es importante decirlo. Y el gobierno sigue en esa trinchera y lamentablemente recuerdo que siempre que se intentó conversar con Cuba y dialogar con Cuba, la respuesta se la dio incluso Raúl Castro al propio Obama hace unos años, es que no se puede dialogar con quien no quiere dialogar porque los estamentos del diálogo no son iguales. Nosotros no creemos que los derechos humanos son lo que ustedes creen que son como derechos humanos. Nosotros no creemos que la economía es como ustedes creen que es la economía y sobre esos términos es imposible dialogar. Por eso yo creo que se impone una negociación, pero que lamentablemente vamos a ver presiones, que es lo que el gobierno cubano dice no desear. ¿Qué hay detrás de las mamparas? Habrá que verlo. Es algo que todos los cubanos estamos en ascuas esperando que pase. Un escenario sin precedentes al que se enfrenta la isla. Amir Valle, periodista y escritor cubano, y Ricardo Torres Pérez, economista desde Washington. A los dos, muchas gracias por este interesantísimo análisis. Y a todos los televidentes, muchas gracias por acompañarnos. Recuerden que también nos pueden seguir en redes sociales. Subimos estas entrevistas a Facebook, X, YouTube y también a todas las plataformas de podcast. Muchas gracias por informarse con Deutsche Welle. Nos vemos hasta una próxima ocasión. Que estén muy bien.